oportunidades porque hay encerrados y empedregados unos privilegios que nos tienen sentenciados a este tipo de estructura social. Si eso no se revierte, pues lo que vamos a ver es la evidencia que hoy se nos muestra como gran novedad, la concentración de la riqueza. Cada vez menos gente con más recursos, cada vez más gente con menos recursos. ¿El país de Nicolás tiene futuro? Sí, cuando sus habitantes entiendan que el país que tienen es demasiado grande. Cuando destruyan el chip de pobres, de mendigos, cuando cambien de mentalidad y como sociedad estén a la altura del país que Dios y la vida les dio. Y así, estando a la altura, escogerán los gobernantes que merece el gran país que tienen. Crearán empresas al mismo nivel de las mejores del mundo, o mejores. Vivirán con la dignidad y el respeto que se merecen ellos mismos y los demás. Y darán a sus niños, como Nicolás, los valores y el carácter que una gran nación como Colombia La mata debe no, tener. Simón. ¿Se imaginan si el país de Shogungo, No, la mata ser no. el único destruido por 2 bombas atómicas, llegó a ser la segunda potencia del mundo, y el país de Hans, tan pequeño y sin recursos, es tan poderoso en ciencia y tecnología? ¿Dónde podría estar Colombia, el país de Nicolás, con tantas riquezas? Sería sin duda una superpotencia, pero debemos informarnos, comprender de una vez por todas que estamos sentados en la mina de oro, y que desconocer esa verdad nos hace esclavos de una mentira, aquella que dice que nunca podremos salir de la pobreza. La pobreza es, en principio, una actitud.